Apreciados estudiantes, vamos a abordar el tema de la moral social. Pidámosle a Dios que nos permita ser hombres y mujeres comprometidos con la historia, con la sociedad, y que nunca nos vayamos a los extremos en la vida, porque los extremos terminan siendo tremendamente dañinos. Lo importante es mediar en un punto medio donde todos tengamos oportunidad, en donde respetemos nuestros derechos mutuamente y también cumplamos nuestros deberes. Pidámosle esa gracia a Dios porque en primer lugar pues somos hijos de Dios, somos angelinos, somos agentes humanizadores de la historia y siempre se nos ha enseñado que debemos ser ángeles visibles en esta sociedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estudiantes, les comparto en este momento mi pantalla. Vamos a estudiar este tema, vamos a mirar las ideas que están aquí consignadas y a que hagamos reflexión mutua, ¿de acuerdo? Moral social y participación de las iglesias, así se llama el tema que vamos a tratar. ¿Y qué es la moral social? Ustedes se preguntarán, definamos por una parte la palabra moral y vamos a ir entendiendo cómo esta palabra también está en afinidad o en sintonía con la ética, ¿de acuerdo? ¿Qué es la ética? La ética es una reflexión filosófica acerca del bien. Y la moral tiene que ver con todas estas normas o costumbres que se han construido a lo largo de la historia en las sociedades y que también tienen que ver con el bien, ¿de acuerdo? Entonces construimos una moral social en donde cada individuo es un sujeto de derecho, pero que a su vez también tiene que cumplir unos deberes. Entonces hay una condición social del ser humano y eso nos lleva a interactuar y a crear una serie de normas o de normatividad para poder vivir bien, para poder compaginar con los otros, vivir en una sana armonía, para poder construir sociedad. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, también podríamos decir que moral social, cuando hablamos de moral social, las personas somos seres sociales llamados a convivir. Para que esa convivencia sea pacífica y cada cual consiga desarrollar su proyecto de vida, las sociedades se dotan de normas y leyes basadas en una moral común. ¿Cuál es la clave entonces de una buena moral social? O pues que nosotros podamos vivir bien nuestra condición social. Sencillamente es una convivencia pacífica, una armonía entre todos nosotros en nuestras relaciones para que evitemos el conflicto, no, porque el conflicto siempre va a ser parte de la vida. Lo importante es cómo resuelvo yo el conflicto para buscarle salida sana, pacífica a las dificultades que tenemos y a las diferencias que se presentan en la sociedad. Entonces, lo que tendríamos es que decir no a la guerra, pero sí a una convivencia pacífica. Y por eso existen las leyes, ¿cierto? Normas y leyes basados en una moral común, donde todos entendemos qué es lo que tenemos que hacer y pues la idea es hacerlo para respetar esta normatividad que existe. Muy bien, vamos a continuar y vamos a ver la condición social en la vida del ser humano. Cuando decimos que el ser humano es un ser social, nosotros lo afirmamos porque estamos dotados de 4 aspectos que son profundamente importantes y que vamos desarrollándolos en la medida en que crecemos e interactuamos mutuamente. Lo primero es el lenguaje, ¿no? Esto nos diferencia de los animales en cuanto que nosotros usamos unos sonidos o unos códigos mucho más elaborados y complejos y que los hacemos expresión, ¿cierto? Los hemos hecho palabra, los hemos hecho escritura y a través de ese lenguaje que podríamos decir es verbal, es escrito y es no verbal, porque todo en nosotros habla, todo está diciendo algo, ese lenguaje nos permite comunicarnos, ¿de acuerdo?
Esto a diferencia de los animales, pero gracias también a qué, a que estamos dotados de razón y esta razón nos lleva a crear unos niveles de interacción con todo lo creado que nos pone, quizás así hay que decirlo, en la cúspide, en el alto nivel de toda la creación. Pero ¿para qué? No para maltratar, como lo decíamos ahorita, no para la guerra, sino para edificar, para crear una sana armonía, para que construyamos una moral común, una moral social, donde el conjunto de deberes y derechos se cumplan en nuestra sociedad, donde aprendamos a dialogar y no a pelear, donde nos comuniquemos de forma asertiva y expresemos nuestras ideas y aprendamos a respetarnos en nuestras diferencias. Hablamos de la deuda social y hablamos del contrato social, ¿de acuerdo? La deuda social tiene que ver con que cada individuo en esta historia humana tiene una deuda, ¿sí? Con la humanidad. ¿De qué? De mejorar el mundo, hijos. Si los antepasados nuestros se esforzaron por darnos lo que tenemos hoy en día, algunas cosas son muy positivas, otras cosas sí tal vez se falla y hay errores en la sociedad y tal vez eso es lo que no habría que repetir. Pero nosotros estamos llamados a pagar esa deuda social, hijos. ¿Cómo? Mejorando la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo? Formándonos y dando algo en provecho de esta sociedad. Nosotros no podemos venir aquí a respirar de balde y sencillamente a pensar que no debemos dar nada. Es un compromiso moral, escúchenlo bien, mejorar la sociedad en la que yo vivo. Y hay una deuda social. Todos nosotros tenemos una deuda con la sociedad de hacer de este mundo un mundo mejor. Muy bien. El contrato social, esto me parece muy lindo, porque lo que a ti te falta, yo lo tengo, ¿sí? Y nos podemos complementar. Yo te puedo aportar algo mío, tú me puedes aportar algo tuyo, y entre todos podemos pactar ese contrato social. Por tanto, tiene valor el médico, pero también tiene valor la persona que asea el centro de salud. Tiene valor en la sociedad el profesor, como lo tiene el militar. Tiene valor en la sociedad todos, todas las profesiones somos importantes y sumamos. Todo el que se dedique a un oficio artesanal, todo el que desarrolle un oficio, no sé, de construcción, esa persona es importante para la sociedad. El campesino que siembra, que trabaja la tierra, es importante en este contrato social. Él tiene algo que a mí me hace falta y yo puedo aportarle algo que él no tiene. Y entre todos construimos la sociedad que queremos, porque de eso se trata el contrato social. Ahora, este aspecto que aparece acá en la parte de abajo, que es el valor de la educación, es tremendamente importante y nos hace profundamente humanos. Alguna vez escuchaba que el arma más poderosa para transformar el mundo, para transformar la sociedad, es la educación. Y si realmente queremos un cambio social, un cambio de conciencia, si realmente queremos marcar la diferencia en la sociedad en la que vivimos, en definitiva, el camino es la educación. Una persona educada es una persona que logra transformarse, es una persona que se humaniza, que se hace diferente, que se hace nuevo, es una persona que adquiere conocimientos y poco a poco en esos conocimientos y en los valores, porque la formación es integral, va creciendo y va generando una perspectiva diferente en su entorno. Su mundo cambia, su familia y su entorno se va a ver rodeado de una persona educada. Luego él va a convertirse de alguna forma en un educador, ¿de acuerdo? No hablo de que sea profesor, todos somos educadores. Una cosa es la enseñanza-aprendizaje de las aulas y otra cosa es la educación. La educación es un concepto mucho más amplio. Se recibe desde casa y se va compartiendo desde casa. Entonces, una persona educada irradia educación por donde va. Una persona educada es capaz de aportar desde la ciencia, desde los valores, una reflexión o una práctica, si vamos a hablar de una praxis, ¿sí? Un compromiso práctico frente al cambio social. Una persona educada piensa en el cumplimiento de los derechos, respeta los derechos humanos
y también cumple los deberes. Esto me parece interesante, hijos. Y en estos 4 elementos estamos hablando ya implícitamente de moral social. Todo esto nos hace seres sociales en nuestra experiencia humana, en nuestra interacción con los otros. Bueno, sigamos mirando. Estos son ya ideas que explican Sófocles, Antígona. Esto es un filósofo, dice: muchas son las cosas asombrosas, pero nada más asombroso que el hombre. Posee el habla y el pensamiento rápido, como el viento y todas las restantes mañas con las que se puede organizar una ciudad. Penetrante hasta más allá de lo que caprichosamente podríamos soñar, es su fértil habilidad, sea para el bien, sea para el mal. Cuando honra las leyes de su país y mantiene la justicia que ha jurado ante los dioses respetar, se yergue orgullosamente en la ciudad, pero no tiene ciudad quien atolondradamente se enfaga en el delito. Interesante, ya un filósofo pensaba en esta realidad social. Lógicamente que tenemos que inclinarnos en el bien, ¿no? La búsqueda del bien y de un bien común. Ya lo dice acá al final, que el que no respeta esto, sencillamente no tiene ciudad. ¿De acuerdo? Vamos a continuar mirando. Ser social y lenguaje. La razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y cualquier animal gregario, es evidente. La naturaleza no hace nada en vano y el hombre es el único animal que tiene palabra. Esto lo dice Aristóteles. Pues la voz es signo de dolor y de placer y por eso la poseen también los demás animales, porque su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer e indicárselas unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Entonces, tenemos la bondad o el regalo de la vida de la palabra, hijos. Tenemos un don, el don de la palabra. Con ella podemos manifestar lo que conviene o podemos hacer mucho daño. Podemos decir lo justo, también denunciar lo injusto. La palabra nos sirve para movernos espectacularmente en el mundo social. La palabra nos permite ubicarnos en todo el contexto y poderlo decir, poderlo nombrar. Así como el bien se le nombra y se le dice y se acompaña de una serie de calificativos, también el mal hay que denunciarlo y hay que nombrarlo y hay que decir también sus adjetivos o sus sinónimos. Todo lo que sea malo, todo lo que sea trampa, todo lo que dañe, eso también hay que denunciarlo. Pero es la palabra, el privilegio, el regalo, el don más grande que se nos ha dado a los seres humanos. La deuda social ya lo explicaba yo. Tiene que buscar por lo menos pagar su deuda a la sociedad. Tiene que ocupar su plaza. Por lo menos tiene que esforzarse por llevar a una forma más elevada la perfección del género que tanto ha hecho por él. Esto es para nosotros, estudiantes. Tú como joven ya te estás preparando para salir del colegio, vamos a ir a una universidad, el día de mañana profesionales o lo que tú quieras escoger. Lo que quiero que quede en su corazón es que para construir una moral social inclinada al bien, a la transformación de la sociedad, tú debes aportarle tu grano de arena a esta construcción, a este edificio, como lo llama también el padre Ormiers en esta hermosa metáfora, ¿no? Que nosotros somos piedras vivas en el edificio de la sociedad. Bueno, sigamos mirando. Ya decíamos del contrato social. Es la debilidad del hombre lo que lo hace sociable. Son nuestras comunes miserias las que inclinan nuestros corazones a la humanidad. Juan Jacobo Rousseau, el contrato social. Entonces, yo necesito algo, tú me lo das. Tú necesitas algo y tal vez yo te lo pueda aportar. Así se construye el contrato social. Y lo que hablábamos del valor de la educación, ¿no? El hombre no llega a ser hombre más que por la educación. No es más que lo que la educación hace de él. Es importante subrayar que el hombre siempre ha sido educado por otros hombres y por otros que a su vez también fueron educados. La educación es un arte cuya práctica debe ser perfeccionada a lo largo de las generaciones. Cada generación, instruida por los conocimientos de las precedentes, es siempre más apta para establecer una educación que se desarrolle de manera final y proporcionada a todas las disposiciones naturales del hombre y que así conduzca a la especie humana hacia su destino. Por eso la educación es el problema mayor y más difícil que puede planteársele al hombre, pero también es su mayor bendición. Debemos esforzarnos por educarnos y así
mejoraremos nuestro mundo, nuestro entorno a nivel personal y todo lo que nos rodea. La sociedad será nueva con un ser educado. Y esto lo dijo Immanuel Kant, ¿de acuerdo? Reflexiones sobre la educación. Bueno. Bien, cuando hablamos de derechos y deberes y de asumir nuestra condición de individuos y cuando hablamos de el papel que tienen nuestros gobernantes, ¿sí? La sociedad frente a nosotros, a los que nos dirigen, se establecen relaciones que la idea es que haya un punto de equilibrio para que no nos vayamos a los extremos, porque en esta experiencia social puede pasarnos que haya una relación de sumisión y obediencia por parte de los individuos, ¿sí? Entonces, hay una voz allá que nos dice qué tenemos que hacer y hay un individuo que respeta esa voz y atiende a lo que se dice. Pero puede pasar también que esta voz no vaya encaminada a la democracia, sino a los totalitarismos o a todas estas dictaduras que terminan oprimiendo y el pueblo sencillamente es un borrego que no dice nada, agacha la cabeza y cumple de manera servil. Entonces, aquí es donde vemos que esa relación como que se va a un extremo, ¿de acuerdo? Porque el individuo deberá tener voz, deberá tener voto, el individuo deberá ser escuchado y respetado en sus expresiones, en lo que piensa, y debiera haber una relación entre Estado e individuo de una forma mucho más democrática. En cambio, una sociedad al servicio de los individuos, me parece que tendría que ser así, ¿no? Un Estado al servicio de su pueblo, unos gobernantes con una claridad absoluta de que están allí elegidos para trabajar por el bien común, para trabajar por la comunidad, en donde los derechos y los deberes de todos sean respetados y no haya un gobierno opresor que termine dañando la vida de los individuos de esa sociedad. Bueno, sigamos mirando. Ideas principales. ¿Dónde está el punto medio entre la libertad individual y el poder del Estado? ¿Dónde creen ustedes que está ese punto medio? ¿Y cuáles son las dos posturas extremas que no nos permiten vivir bien una moral social? Yo quisiera que ustedes hicieran una reflexión y con estas dos preguntas hiciéramos un ensayo, estudiantes de 11 grado. Piensen en la moral social, piensen en los derechos y los deberes, piensen en la función que ustedes creen debe tener un individuo que se dice libre en una sociedad, cuál debería ser la función del Estado frente al individuo, cómo podríamos encontrar ese punto medio porque hemos dicho que los extremos son dañinos y cuáles son esas dos posturas extremas que ustedes creen que no permiten vivir bien una moral social en nuestra sociedad. Con estas dos preguntas y lo que se ha planteado ahora con la condición social del ser humano, con todo lo que se ha dicho, yo quisiera que ustedes, estudiantes de 11, plantearan un escrito, un ensayo máximo de 2 páginas, ¿de acuerdo? Donde ustedes me reflexionen y me muestren en su escrito cómo podemos dar respuesta a esta situación. Pueden utilizar ejemplos cercanos de la realidad del país, o pueden utilizar ejemplos cercanos de otros países o otras realidades, otro tipo de sociedades, no la colombiana. Podrían hablar de Cúcuta si quieren. O sea, pueden referir el contexto que quieran, pero la idea es que respondan a estas dos preguntas. Hasta aquí, queridos estudiantes, la explicación del día de hoy. Espero que hagan las cosas bien, espero que puedan hacer este ensayo y si Dios lo permite, dentro de 8 días, les voy a dar exactamente, estamos hablando de hoy, hoy es viernes 19, les comparto este audio, viernes 19, y la idea es que ustedes, si Dios quiere, el viernes 26, pero ustedes son organizados, el 25 me estarán enviando el ensayo. Háganlo bien hecho, bien argumentado, bien sustentado y tendrá nota de evaluación. Que Dios me los bendiga y que tengan un feliz día y que tengan una feliz jornada. Un abrazo y bendiciones para todos, hijos. Hasta luego.